the judges were. En el rodeo hay bestias que no solo derriban, destruyen. Toros que han roto huesos, aplastado sueños y convertido a campeones en polvo. Hoy conocerás a los 7 monstruos más temidos de la historia. Número 7. Asteroid. Asteroid fue un toro que parecía esculpido para la perfección física y mental en la arena. Con un peso aproximado de 750 kilos y una musculatura explosiva, este animal combinaba fuerza, agilidad y una inteligencia poco común. No era simplemente que derribara a los jinetes, lo hacía de forma calculada, como si supiera exactamente en qué segundo girar o cambiar de dirección para lanzar al vaquero por los aires. Debutó en la Professional Bull Riders en 2010 y rápidamente ganó notoriedad. En 2012 fue nombrado Toro del Año de la PBR, un reconocimiento reservado únicamente para los ejemplares que muestran el máximo nivel de dificultad para ser montados. Su récord era impresionante. Menos de un puñado de jinetes lograron completar los 8 segundos reglamentarios sobre su lomo. Entre ellos, uno de los pocos que lo logró fue Luke Snyder, quien después declaró que montar a Asteroid era como tratar de sostenerse a una tormenta con cuernos. Asteroid tenía una técnica de salida de compuerta demoledora. Saltaba alto, caía con todo su peso y giraba en el aire, desorientando completamente al jinete. Muchos salían despedidos a los 2 o 3 segundos, y los que aguantaban un poco más terminaban golpeados contra el suelo. Sus movimientos no eran repetitivos, lo que lo hacía impredecible. Esta característica le dio un estatus de leyenda y un respeto absoluto por parte de la comunidad del rodeo. Número 6. Pearl Harbor. Take your time, brother. A lot like JB Mooney last. Pearl Harbor, nombrado así en referencia al ataque sorpresa de 1941, hizo honor a su nombre con cada salida de compuerta. Con un peso cercano a los 780 kilos, combinaba un salto altísimo con un giro tan violento que parecía buscar arrancar al jinete de la montura con pura fuerza centrífuga. Este toro irrumpió en la escena profesional en 2014 y, casi de inmediato, comenzó a acumular victorias frente a los mejores jinetes del circuito. Era famoso por su primer brinco, una explosión vertical que dejaba a los competidores completamente fuera de balance. Después de ese primer salto, ejecutaba giros cerrados hacia la izquierda con una potencia tal que, incluso si el jinete lograba resistir, quedaba con la cabeza y el cuerpo forzados hacia posiciones extremas. En abril de 2017, Pearl Harbor tuvo un enfrentamiento histórico contra el campeón mundial Jess Lockwood. En aquella ocasión, Lockwood, que atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera, fue derribado en apenas 3 segundos. El golpe contra el suelo fue tan fuerte que necesitó atención médica inmediata. Lockwood declaró más tarde que Pearl Harbor no solo busca sacarte, busca asegurarse de que no vuelvas a intentarlo pronto. Lamentablemente, en mayo de 2018, Pearl Harbor murió inesperadamente debido a una infección interna, dejando una marca imborrable en la historia del rodeo. Su dueño, Dillon Page, lo describió como el toro con más corazón y fuerza que jamás haya existido. Número 5. Bruiser. Nope. But on this day... Sweet Bros Bruiser, como era su nombre oficial, fue mucho más que un toro de campeonato. Fue un campeón múltiple que combinó poder, agilidad y un carácter competitivo único. Pesaba alrededor de 770 kilos y tenía una habilidad especial para adaptarse a cualquier jinete. Si el vaquero era fuerte en giros a la izquierda, Bruiser optaba por ir a la derecha. Si el jinete tenía buena postura para saltos altos, él variaba con saltos cortos y giros bajos. Esa inteligencia le permitió derribar a competidores experimentados y novatos por igual. Bruiser debutó en la PBR en 2014 y, en apenas un par de temporadas, ya era uno de los toros más temidos del circuito. Ganó el título de Toro del Año en 3 ocasiones: 2016, 2017 y 2018. Esta hazaña lo colocó en un grupo muy reducido de animales con dominio absoluto durante varios años consecutivos. Uno de sus momentos más recordados fue en 2018, cuando se enfrentó a Kaique Pacheco, el campeón mundial de ese año. Bruiser sacó a Pacheco en apenas 4 segundos, con un movimiento en espiral que combinó potencia y velocidad de manera letal.
El propio Pacheco reconoció que Bruiser leía a los jinetes como si pudiera anticipar cada uno de sus movimientos. Además de su técnica, Bruiser tenía una resistencia física asombrosa. Mientras que otros toros podían mostrar señales de fatiga tras varias montas en un evento, él mantenía la misma energía explosiva del primer al último segundo. Esta consistencia lo convirtió en una verdadera pesadilla para cualquiera que se atreviera a montarlo. Bruiser se retiró en 2021 como una leyenda viva, con un récord impresionante y un legado que sigue inspirando respeto y admiración. Los aficionados y expertos lo consideran uno de los toros más completos de todos los tiempos, capaz de combinar lo mejor de la fuerza bruta y la estrategia en cada salida. Número 4. Little Yellow Jacket. Little Yellow Jacket es un nombre que todavía provoca escalofríos entre quienes han vivido el rodeo desde dentro. Este toro, con un peso cercano a los 770 kilos, no solo era fuerte y rápido, tenía una resistencia casi sobrehumana para un animal de su tamaño. Su reputación se forjó a comienzos de la década de 2000 y rápidamente se convirtió en uno de los más temidos del circuito profesional. Su récord habla por sí solo. Little Yellow Jacket fue nombrado Toro del Año de la PBR durante 3 temporadas consecutivas, 2002, 2003 y 2004. Esta hazaña no solo demuestra su nivel de dificultad, sino también su consistencia y dominio absoluto en la arena. Una de las características que lo hacían tan peligroso era su imprevisibilidad. Mientras muchos toros tenían un patrón de salida más o menos reconocible, Little Yellow Jacket parecía disfrutar confundiendo a sus oponentes. Podía empezar con un salto explosivo hacia la izquierda y, en cuestión de segundos, cambiar a giros cerrados hacia la derecha, obligando al jinete a reaccionar demasiado rápido. Ese cambio de ritmo dejaba a muchos en el suelo antes de que pudieran adaptarse. En uno de sus encuentros más recordados, se enfrentó al legendario Chris Shivers, quien en ese momento era uno de los jinetes más experimentados del circuito. Shivers apenas logró mantenerse sobre Little Yellow Jacket por 3 segundos antes de salir despedido con violencia. Incluso los mejores caían, y eso cimentó su estatus de leyenda. Número 3. Dillinger. Si Little Yellow Jacket era el maestro de la resistencia, Dillinger era el artista del engaño. Whoa, round to the right, and he is just speaking of hamburger. Este toro, que pesaba alrededor de 760 kilos, fue un verdadero prodigio en la PBR a finales de los 90 y principios de los 2000. Ganó el título de Toro del Año en 2 ocasiones, en 1999 y en 2000, y se hizo famoso por su combinación perfecta de agilidad y fuerza. Lo que diferenciaba a Dillinger de otros toros no era únicamente su potencia física, sino su sorprendente habilidad para leer al jinete. Observadores y entrenadores decían que parecía reaccionar en tiempo real a los movimientos del vaquero, ajustando su trayectoria y fuerza para sacarlo de balance. Su estilo característico comenzaba con una salida de compuerta suave, casi engañosa. Muchos jinetes creían que podían controlarlo, hasta que, de pronto, ejecutaba un giro explosivo con salto incluido, generando una fuerza centrífuga que los lanzaba sin compasión. Este cambio repentino de intensidad le valió la fama de ser uno de los toros más difíciles de anticipar. En una de sus montas más famosas, Dillinger se enfrentó a Bubba Dunn, un campeón mundial experimentado. Dunn logró aguantar los 8 segundos, pero admitió después que fue como estar en una lavadora gigante llena de dinamita. Ese tipo de declaraciones solo alimentó la leyenda de Dillinger. Número 2. Bodacious. Bodacious no es solo un nombre famoso en el rodeo. Es un sinónimo de miedo y respeto absoluto. Apodado el toro más peligroso del mundo, Bodacious tenía una combinación mortal de tamaño, fuerza y una técnica de derribo que llegó a poner en riesgo la vida de varios jinetes. Pesaba más de 900 kilos y su salida de compuerta era un espectáculo en sí misma. Un salto vertical de gran altura, seguido de una caída con el lomo completamente arqueado hacia atrás. Este movimiento lanzaba la cabeza del jinete hacia adelante, justo en el momento en que Bodacious levantaba violentamente la suya, impactando contra el rostro del vaquero. Esa peligrosa mecánica provocó algunas de las lesiones más graves en la historia del rodeo. Uno de los incidentes más recordados fue el de Toph Hedeman en 1995. En esa monta, Hedeman recibió un golpe tan brutal en la cara que sufrió fracturas en casi todos los huesos del rostro y necesitó múltiples cirugías reconstructivas. Tras ese accidente, incluso los jinetes más valientes comenzaron a pensárselo 2 veces antes de aceptar enfrentarse a Bodacious.
A pesar de su ferocidad, Bodacious también fue un toro ganador. Recibió el título de Toro del Año de la PBR en 1994 y 1995. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones que provocaba, fue retirado en plena cima de su carrera. Muchos lo consideran la encarnación misma del peligro en el rodeo. Número 1. Bushwhacker. Si hay un toro que ha redefinido lo que significa ser invencible en la PBR, ese es Bushwhacker. Apodado el Michael Jordan de los toros de rodeo, su legado es tan impresionante que incluso jinetes legendarios lo describen como una fuerza de la naturaleza imposible de dominar. Bushwhacker pesaba más de 870 kilos y combinaba una potencia bruta con una técnica quirúrgica para deshacerse de cualquier jinete que se atreviera a montarlo. No era solo fuerte, era extremadamente inteligente. Su salida de compuerta era una trampa mortal. Comenzaba con un salto explosivo, seguido de un giro cerrado con una caída de lomo que generaba una fuerza que destrozaba el equilibrio de cualquiera. Lo más increíble de Bushwhacker fue su récord. Llegó a tener una racha de 42 montas consecutivas sin que ningún jinete lograra completarlas. En ese tiempo enfrentó a los mejores del circuito, incluyendo a Jade B. Mauney, Silvano Alves y Guilherme Marchi, y aunque algunos se acercaron a cumplir los 8 segundos, casi todos terminaron mordiéndose el polvo antes de llegar a la campana. La monta más famosa contra Bushwhacker llegó en agosto de 2013, cuando Jota B. Mauney finalmente rompió la racha. Mauney logró los 8 segundos y obtuvo una de las victorias más celebradas en la historia de la PBR. Incluso así, Mauney confesó que Bushwhacker fue el toro más difícil que había montado jamás, describiendo la experiencia como tratar de domar un tornado con cuernos. Bushwhacker ganó el título de Toro del Año de la PBR en 3 ocasiones, 2011, 2013 y 2014, y fue retirado como una leyenda viviente. Su nombre sigue siendo sinónimo de perfección en el arte de derribar jinetes, y su estampa es un recordatorio de que, en el rodeo, la naturaleza siempre tiene la última palabra. Estos 7 toros no fueron simples animales de granja. Fueron auténticos gladiadores del rodeo. Cada uno de ellos dejó una huella imborrable en la historia, no solo por sus estadísticas, sino por las emociones y el respeto que generaron en la arena. Asteroid, con su explosividad quirúrgica. Pearl Harbor, con su fuerza devastadora. Bruiser, el toro de la resistencia y la técnica impecable. Little Yellow Jacket, el maestro de la constancia. Dillinger, el genio del engaño. Bodacious, la encarnación misma del peligro. Y Bushwhacker, el toro perfecto que desafió y venció a todos, menos una vez. Detrás de cada uno de estos nombres hay historias de jinetes que pusieron su vida en juego, de caídas que arrancaron suspiros al público y de victorias que se gritaron como si fueran títulos mundiales. Son relatos que nos recuerdan que, aunque la monta de toros sea un espectáculo de apenas 8 segundos, la leyenda de estos animales dura para siempre. Y es que, en el rodeo, no solo se trata de quién aguanta más, sino de quién se atreve a mirar a la bestia a los ojos y aceptar el reto. Estos 7 toros son el mejor ejemplo de que la gloria y el peligro siempre cabalgan juntos.